Egunon, queridos patitos, ciertamente vamos con las 10 razones que podemos presentar para votar a EAJPNV en estas elecciones generales de 2023. Puede haber más, pero se condensan en 10. Primera, defendemos la identidad nacional vasca y sus derechos históricos, las instituciones y el autogobierno, con un grupo vasco que sabe negociar sin depender de nadie. Porque ciertamente ahí existe, por ejemplo, lo que se conoce como la contradicción primaria y secundaria en el marxismo, que es la que establece que la contradicción secundaria es aquella que señala: usted, un pueblo oprimido, puede reunirse desde el ser proletariado con la burguesía de su país por aquello de tratar de superar las dificultades de ser un pueblo oprimido, pero siempre se debe subsumir en la contradicción principal, que es aquella que se resume en el famoso lema de proletarios del mundo unidos. Es decir, cuestionar el modelo social sin cuestionar el modelo nacional. Y como dos caras de la misma moneda, el reverso y la parte delantera, pues ciertamente son dos partes que cumplen un marco general en donde el Partido Nacionalista Vasco defiende un modelo social propio a la par que un modelo nacional propio. Y está recogido en la Constitución, a pesar de que no es en la panacea, el modelo ideal, pero incluye el elemento disposición adicional primera, que la Constitución respeta y ampara las tradiciones de los derechos forales, los derechos históricos. Eso está en la Constitución. La disposición derogatoria segunda, que establece que se derogan a los efectos que pudiera tener las leyes abolitorias de 1839 y de 1876. Y por supuesto está la transitoria cuarta, pero evidentemente también está la transitoria segunda, que es la que da visibilidad a aquellos que habían plebiscitado un estatuto en el periodo republicano, cosa que había hecho Cataluña, Euskadi y Galicia. Y por lo tanto, ahí está el marco contenido junto con el título octavo de el hecho autonómico, que resulta paradójico el hecho de que en teoría, es el lugar común de la territorialidad y de la construcción de derecho constructivo en el ámbito de política territorial en el Estado español, pero no es sujeto de elección ninguna. Porque si vamos de abajo arriba, pues ciertamente la comunidad autónoma en buena medida no es sujeto de elección ni siquiera de las elecciones autonómicas, porque tenemos, por ejemplo, Asturias, que tiene 3 circunscripciones siendo una provincia, tenemos varias circunscripciones en Murcia, y por supuesto a nivel general del Estado tenemos que a nivel de las elecciones estas generales, la circunscripción para el Congreso es la provincia y para el Senado es la provincia. Y para las elecciones europeas resulta curioso que el hecho autonómico no está presente porque la circunscripción es única. Por tanto, ciertamente resulta paradójico el hecho de que algunos que se dicen defensores de la autonomía y del autogobierno, pues luego el hecho autonómico lo obvian por completo, a pesar de que en teoría es el lugar común para políticas sociales, que sea la sanidad, la educación, todos estos elementos que son tan importantes. Y a veces se pone el foco en unos, pero en buena medida el pensamiento centralista y la percepción que a veces permea respecto a la idea de que desde abajo no es posible garantizar una serie de derechos, por lo tanto hay que apelar a la unidad desde arriba para, de forma paraguas, bajar los derechos y desde otro lado pues también garantizar una serie de elementos comunes. Por lo tanto, ciertamente esta idea permea a lo que se llama izquierda y derecha. Y por supuesto, ahí está la defensa de esos elementos, porque
a veces se puede tener esa falsa sensación, y se lo he escuchado a algunos que, bueno, pues, regionalistas, nacionalistas, en la idea de que conseguido el objetivo, ya uno puede dejar de pelear, irse al ámbito privado, a sus actividades normales, como si fuera un paréntesis. ¿Mm? Un paréntesis puede ser una actividad eh, profesional. Perdón, el compromiso no puede ser un paréntesis en la historia, sino cuando uno adquiere un compromiso debe ser vital. Se tenía esa idea de, bueno, hemos conseguido que la Tierra recupere un nombre, que la Tierra recupere su bandera, su seña de identidad, su autonomía, su autogobierno. Y una vez logrado, se pone en el frontispicio, en la vitrina, y ya arreglado y solucionado. Como ha dicho muchas veces Aitor Esteban, con proyectos concretos es necesario no solamente negociarlos y acordarlos, no solamente es necesario tener dotación presupuestaria, no solamente es necesario ir a los ministerios para dar la tabarra para que se acuerden de ese proyecto, sino que luego hay que hacer la ejecución presupuestaria y evidentemente hay que ir construyéndolo para ya sea un proyecto de ámbito de residencias, de ferrocarriles, lo que sea, cualquier asunto. A pesar de que, por ejemplo, el tema de residencias en el ámbito vasco es responsabilidad de quién, las comunidades en el ámbito general y en el ámbito vasco las diputaciones. Por lo tanto, cuando hubo esa duda con un tal Pablo Iglesias respecto a las residencias con el tema de la pandemia, es necesario que haya ya allí un Aitor Esteban para decir esto no es competencia del ministerio por muy progresista que usted sea. Esto es competencia de las instituciones vascas. Y por lo tanto, que se tiente la ropa a la hora de según qué conceptualizaciones respecto a estos elementos que son autogobierno, porque hay quien dice, bueno, esto de autonomía, autogobierno, el nacionalismo, va de la icurriña, sacar la icurriña, coger aquí Gure y Curriña, sacarla y ya está. Y luego las políticas sociales se hacen desde Madrid para todos los españoles. Eso es inaceptable, inasumible. Y esto resulta curioso porque esto lo dice gente de izquierda, que a veces son más centralistas que los de derecha. Hay que mantener ese aprendizaje que algunos pues, hemos hecho a lo largo de nuestra vida en estos conceptos para saber que, como comenta el punto 1, el grupo vasco sabe negociar con todos, dialogar y negociar con todos, sobre todo porque el primer punto es programa, programa, programa. Como decía Anguita, hay que saber negociar el qué, el contenido. Para eso está el programa electoral con el que se presenta siempre el Partido Nacionalista Vasco para intentar cumplirlo. Y luego se ve con quién se puede cumplir ese programa electoral. Por eso el compromiso en varias legislaturas respecto a acordar, incluso aun cuando hay mayoría absoluta de un partido en el Congreso de los Diputados, hay que estar allí presentes para tratar de introducir las claves de ese programa electoral siempre en beneficio de los vascos y sin depender de nadie, porque si tú estás al albur de una tercera figura externa, pues ciertamente estás condenado a convertirte en alguna manera de franquicia política, en donde, sobre todo con los elementos centrales, ya sea PP, PSOE, Podemos, Vox, la central que manda la jerarquía, la matriz, luego puede pasar como ha sucedido, por ejemplo, en Cantabria, votaciones unánimes en el Parlamento de Cantabria, y cuando va el asunto a Madrid, les dice, no, hombre, no. Usted que ha votado esto en el Parlamento de Cantabria, en el Congreso, cuando se trate exactamente el mismo tema,
usted no puede mantener el voto. Porque en Génova o en Ferraz se ha decidido que no es esa la posición del partido. Absolutamente increíble. En el Partido Nacionalista Vasco las decisiones se toman de manera colegiada y de un acuerdo de ya sea el ámbito institucional, el grupo parlamentario, y el ámbito de gobierno del Partido Nacionalista Vasco, con autonomía, ya sea en las territoriales y en el EBB. Por lo tanto, ciertamente, esa articulación compleja para algunos, pero participativa, de diversos elementos, diversas voces, plural, conlleva elementos positivos que benefician a la sociedad vasca a posteriori en la defensa precisamente no solamente de las grandes palabras, porque la identidad nacional luego se refleja en selecciones de surf y de pelota para gente que pueda llevar luego la camiseta a la hora de hacer su deporte, derechos históricos que luego se traducen en políticas de sanidad, de pensiones, que puedan ser integradas en las políticas vascas, autogobierno, que evidentemente debe de permitir que la política de vivienda se residencie en el Parlamento vasco y la ejecuten las instituciones vascas. El Grupo Vasco está ahí para tratar de completar el estatuto, para tratar de guardar y hacer guardar las políticas vascas sin que leyes de bases la traten de soliviantar y de introducir cuñas para tratar de restar competencias vascas por las instituciones vascas para tratar de subsumirlas a allí al Congreso de los Diputados, cosa que la tentación siempre es muy grande. Por ejemplo, tratar de justificar una zona de confort en el ámbito europeo con la transposición de normas y reglamentos, para decir que quien debe de transponerla es el Congreso de los Diputados, aunque no tenga la competencia, y esa competencia que se esté tratando a nivel europeo en realidad esté residenciada en exclusividad a las instituciones autonómicas y por lo tanto deba de tener cierto papel el Parlamento de turno. Y esto debería de tener cierta importancia porque en su momento un Parlamento territorial belga equiparable al Parlamento autonómico de turno paralizó un tratado de libre comercio de la Unión Europea con Canadá. Por lo tanto, tiene su importancia a la hora de que en Bélgica se tienen muy en cuenta los hechos de Valonia, de Flandes y sus competencias internas, y en el Estado español pues se tiende a tener esta querencia de no tener muy en cuenta el hecho de que la forja fundamental de la construcción del Estado debería de ser la unidad en la diversidad de la existencia de nacionalidades y regiones, como dice el artículo 2 de la Constitución, y no una homogeneidad, sino en una diversidad de realidades forales, no forales, de régimen común, pero también con insularidades, y por tanto, más allá de los elementos ya reconocidos, pues ciertamente hay un Partido Nacionalista Vasco que va a Madrid para defender lo nacional, el hecho nacional vasco. Segundo, hacemos frente a la involución democrática, así como a los populismos y a la demagogia de uno y otro signo, porque ciertamente hay elementos que subrayan la necesidad de respetar, no solamente respetar, sino explicar la complejidad de la política y los procedimientos, porque la política no solamente puede ser fines. El fin, por muy bonito que sea, no amerita cualquier medio, y por lo tanto ahí tenemos un problema que hay que seguir manteniendo en Madrid, la defensa de que el contenido es tan importante como el continente. La ley no solamente es la ley en sí misma, sino cómo se construye la ley. Por eso, un reglamento surgido de las Juntas Generales, porque en teoría no tienen capacidad normativa, porque el ámbito jerárquico que uno tiene en la mente desde el ámbito jurídico español
piensan que esto no puede ser sino de arriba abajo, y como dan la capacidad normativa en principio al Congreso de los Diputados, deben negársela a los niveles inferiores, cosa que pasó por ejemplo con el Parlamento de Galicia. La idea original que tenían en 1981 era que, bueno, sí, Euskadi y Cataluña, la primera comunidad y la segunda comunidad, que ya se constituyen en 1980, bueno, pues tiene parlamento y su capacidad normativa. Pero ya a partir de ahí, cualquier norma surgida del Parlamento gallego luego tendrá que ser ratificada en el Congreso de los Diputados. Menuda basura es eso. ¿Se imaginan qué significa eso? Que el Parlamento de Galicia tendría menos peso político que la Asamblea de tu portal. Y por eso hubo cierta lucha, cierta pelea ya con Galicia, antes incluso del 28 de febrero de 1981, como resulta el asunto ahora en 1980. 28 de febrero de 1980, con aquel problema que hubo en Jaén y Almería. Bueno, pues ciertamente en tema de Andalucía vino después del tema de Galicia, pero las cuatro nacionalidades son esa: Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía. Y luego hay 13 regiones, sin desmerecer que la única que se denomina como tal es la región de Murcia. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto interesante respecto al hecho de garantizar que el procedimiento sea importante y equiparar, porque hasta hace no mucho, precisamente, el Grupo Vasco tuvo que hacer el tema del blindaje del concierto, porque hasta 2010 cualquier norma reglamentaria de las Juntas Generales, a pesar de que el procedimiento sea exactamente igual a cualquier parlamento a la hora de ejercer la forma en la que se hace la ley, podía ser reconvenido entre el contencioso administrativo por cualquier asociación de vecinos, un sindicato, cualquier cosa. Y por lo tanto, cualquier seguridad jurídica se evaporaba respecto a la tributación, a las normas tributarias en los territorios históricos. Y por lo tanto, ahí tenía que estar el Grupo Vasco para defender la seguridad jurídica y la solvencia de las instituciones, para que contenido y continente fueran de la mano. Y por supuesto, esta idea de que, bueno, yo esto lo soluciono en 2 tardes, en 10 minutos. Ay, si me dieran el poder a mí. Yo aquí pondría los perros atados con longaniza o con oro. Ya, pero luego el equilibrio presupuestario, el déficit, la deuda, ¿cómo se arregla eso? A veces hay discursos políticos de bajaremos todos los impuestos. Entonces el Estado no tendrá dinero. Consecuencia, te cargas la educación pública, te cargas la sanidad pública y haces unos recortes brutales. Y por lo tanto ahí tienes la consecuencia, pero en diferido, porque ahora solamente cuentas lo bonito que quieren escuchar algunos. Les calientas la oreja en vez de decirles el paquete completo, es decir, la verdad. ¿Qué quieres proponer? ¿Con qué consecuencias? Decía un señor de Vizcaya, muy honrado. ¿Y esto cuánto paga? ¿Cuánto cuesta? ¿Y esto quién lo paga? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Y esto quién lo paga? Dos preguntas sustancialmente básicas de las políticas públicas para fijar en sus juntos términos que, por muy bonito que suene la música, pues ciertamente el trasfondo hay que ponerlo con números, además de con poesía. Y por tanto, ciertamente hay que hacer frente a esas situaciones de populismo en el Congreso de los Diputados. La idea de que desde Madrid, con una ley, con el BOE, se puede convertir la economía en algo absolutamente mecánico, como si no fueran personas las que constituyen el mercado y la propia economía. Decisiones que, si tratan de hacer ese marco general, como si fuera un ordeno y mando cerrado, es como tratar de frenar las mareas con las manos, o tratar de contar cuántos granos hay en una playa. Es básicamente imposible.
Y por tanto, hay que tener sentidiño, como diría alguno, Shane, como diría otro, a la hora de afrontar la responsabilidad política de representar a otros. Y por supuesto, tratar de hacerlo desde el mandato imperativo, cosa que está prohibida por la Constitución en el ámbito del Congreso de los Diputados, pero el mandato imperativo, una de esas maldades que incorporó la Revolución Francesa, que no toda tiene por qué ser buena, tampoco del todo mala, pero en el ámbito general, el mandato imperativo es el que volvería a reconectar electo y elector y volvería a poner en el frontispicio de lo necesario para aquel que se presenta a las elecciones su programa electoral. La vocación de hacer un programa electoral debe ser el intentar cumplirlo. Y para eso el Partido Nacionalista Vasco, desde hace 105 años, lleva en el Congreso de los Diputados intentando cumplir con la sociedad vasca de la que surge y a la que defiende. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur oro bat, beti bien.